una encomienda, un encargo agradable, ¿no es cierto? Y Dios, eran cuatro. Y Dios le da dominio también, ¿no es cierto? Dios les dio y Dios les da ahora también el dominio sobre la creación. Esos son los fundamentos. Hombre y mujer son portadores de la imagen de Dios. Eso no significa que Dios sea un hombre, digamos un hombre y una mujer en los términos de la distinción sexual. Pero es la noción de la masculinidad que está detrás. ¿Por qué nosotros sabemos que a pesar de que Dios le hizo al hombre y a la mujer a su imagen, no podemos hablar de diosa? ¿Por qué? La Biblia habla de Padre eterno y el orden de la creación, pero la Biblia se dirige a Dios como Padre. Jesús dice que le digamos Padre nuestro. O sea, aquí no hay confusión. A pesar de que Él nos ha creado como varón y varona a su imagen, y a pesar de la diferencia que varón y varona refleja la imagen de Dios, no significa que el que crea tenga esa distinción sexual. La imagen de Dios no hay que buscarla en la temática de la sexualidad. Espiritual, pero también física, o sea, en términos de lo espiritual, así como seremos espirituales en la glorificación, porque ya no seremos, nuestros cuerpos carnales habrán sido transformados y vamos a ser ya hombres y mujeres espirituales plenamente, en alma, en cuerpo y en espíritu, somos espirituales, aunque ahora somos y estamos en proceso de glorificación, ¿no es cierto? Y esa distinción espíritu, alma, o cuerpo y espíritu todavía nos provoca esa confusión. Sin embargo, Adán y Eva todavía no habían pecado y esa noción estaba clarísima en ellos, que ellos reflejaban la imagen de Dios, eran la imagen de Dios, el uno como mujer y el otro como hombre, ¿no es cierto? Podemos decir en santidad, en la santidad del huerto del Edén. Pero a veces nosotros nos perdemos en estas nociones a consecuencia de nuestra carnalidad, ¿verdad? Pero evidentemente cuando estamos glorificados nosotros vamos a saber plenamente que no hay esas distinciones cuerpo y alma, espiritual y material, no. Entonces, ambos reflejan la imagen de Dios. Sí. Precisamente en esto se basan los defensores de claro. la género, en el sentido de que inclusive hay grafitis que dicen Dios es el género, claro. o que es hombre o que es mujer. En ese caso nosotros, así profundamente y basándonos en la palabra, ¿cómo tendríamos que responder? Bueno, lo que nosotros hacemos es responder con la palabra, porque primero, otra vez, ¿no es cierto? Cuando quieren conducirte a esa discusión, usan la de ellos. Dios, ¿qué género tuvo? Primer error si respondes a esa pregunta. El término género. No debes usar. Entonces, ¿qué sexo tiene? El sexo está condicionado a la condición fisiológica, ¿cierto? Y Dios es espíritu. Lo que nosotros decimos es lo que la palabra dice acerca de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, se refiere a Dios como Padre, y eso yo creo. Y la paternidad es una relación de masculinidad, no es una relación de feminidad, porque la relación de feminidad es diosa, sería diosa o madre. Pero no es, la escritura claramente, la masculinidad se ve enfatizada por la noción del término Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí ve? Entonces hay un fuerte énfasis bíblico alrededor de la noción de este Dios que se revela, este es el Dios. Cualquier otra cosa no es el Dios verdadero y es otro Dios. No, algunos incrédulos también dicen, no, en ese Dios yo no creo. Yo creo en el Dios de amor, de la igualdad, del respeto. Ese Dios, perfecto, quédese con ese Dios. Pero ese no es el Dios cristiano ni el Dios de la Biblia, punto.
¿no es cierto? Entonces, esta noción de la imagen de Dios muestra nuestra humanidad, que viene siendo el reflejo de la naturaleza de Dios. ¿Cómo nosotros sabemos que nuestra humanidad refleja esa noción de la naturaleza divina? En que Dios se hizo hombre. ¿Sí ve? Adopta nuestra humanidad y la reivindica, la salva, la redime. Por eso es que cuando hemos sido creados, en nuestra humanidad nosotros reflejamos esa unidad que tenemos como hombre y mujer en cuanto a la imagen de Dios. Ahora, nosotros no solamente guardamos igualdad, sino también somos plurales. Y la pluralidad, hombre y mujer, también apunta a una pluralidad del quien nos creó. ¿Se puede ser uno y diferente a la vez? Dios dice que sí, porque Él lo es. Él es uno, pero es Padre, Hijo y Espíritu Santo a la vez. Esa comunidad divina, esa comunidad de amor que es Dios en las tres personas, es lo que se refleja en la unidad del hombre y mujer en matrimonio. Por eso dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, porque esa unidad de los diversos, de los diferentes, apunta a esa noción de la deidad de Dios en cuanto diferente y uno a la vez. ¿Sí ve? No hay institución humana ni relación humana que refleje esa unidad de lo que es Dios, solo al matrimonio. Porque el Señor en el matrimonio le imprime esa característica, esa cualidad de lo que Él es Él. Por eso es que nosotros reflejamos a Dios, no solamente como individuos, sino como unidad. Y ahí le dice, pues Adán, no es bueno que el hombre esté solo, te voy a dar una mujer. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, en ese sentido, debemos nosotros andarnos con cautela. El leccionario del lenguaje inclusivo del Consejo Nacional de Iglesias de los Estados Unidos, por ejemplo, cambia a Dios y lo traduce, cuando aparece el término Dios, le pone Padre, Madre. Cuando aparece el nombre de Cristo, haciendo referencia al Hijo de Dios, le pone Only Child. ¿Qué significa? ¿Qué se traduciría eso? ¿Ah? Only Child, único descendiente sería Only Child es la noción de que no es ni hombre ni mujer, no hace referencia, ¿sí ve? Es solamente un niño. La palabra correcta sería Only Son, pero no le ponen son, es Only Child, porque hay una diferencia entre son y child, porque el child es más genérico, mientras que son es el hijo varón. ¿Ve? Entonces así es como le traduce. Entonces no hay derecho a que quienes se dicen cristianos introduzcan este lenguaje en la Biblia, porque la Biblia no lo refleja de ningún modo. Jesús es hombre y llamó a su Padre Abba Padre, con la noción de masculinidad. Él es el Hijo y Dios es el Padre nuestro. Eso no se puede cambiar. Son nociones fundamentales de la revelación de Dios, ¿no es cierto? Como Dios es el que se ha dado a conocer a los hombres, no los hombres alcanzaron a conocer a Dios. Por eso es que Dios se revela como lo que Él es, y Él es Padre. Y no hay vuelta acá. Por eso yo les decía que la Iglesia Católica, por ejemplo, tiene, se tropieza en su propia lengua. Porque al introducir la noción de María como la Madre de Dios, está introduciendo un problema que finalmente deriva en esto, precisamente. Son nociones de género. Aunque no son de la ideología de género, introduce. Es co-redentora. Ellos dicen, por ejemplo, para combatir la ideología de género, que Dios ha dignificado a la mujer. ¿De qué manera? En la persona de María, al hacerla la salvadora, la que perdona los pecados de los hombres. ¿Sí ve? Entonces, nuestra relación con el movimiento pro vida, pro familia, debe estar marcado por ciertas líneas rojas que nosotros no vamos a atravesar. O sea, sí compartimos nuestra lucha en contra de un movimiento ciudadanamente, pero no compartimos la doctrina de algunos de los grupos que marcharon.
Nosotros somos evangélicos y bíblicos. Punto. ¿Verdad? Entonces hay que marcar estos términos. ¿Por qué? Porque se introduce al interior de la iglesia. ¿Sí ve? Estas nociones. Ahora, lo que decíamos, ¿no es cierto? Hay pasajes en la Escritura que destacan con términos femeninos asignados a Dios. Por ejemplo, en el canto de Moisés dice: Jehová, Padre y Protector, Dios que te dio la vida. Si bien es cierto, apunta precisamente a la creación, pero también está señalando la noción de que es la mujer la que da a luz. Y se dice, ¿no? Ella te ha dado la vida. Entonces son expresiones que se utilizan para referirse a algo, pero no porque Dios sea femenino, sino por la implicación de lo que eso significa, para que nos quede claro un poco más a nosotros que Él nos ha dado la vida, ¿verdad? O como aquel, lo que cita, como aquel a quien consuela a su madre, así es, les consolaré a vosotros. ¿Sí ve? Así como aquel a quien consuela su madre. Por usar esa expresión lingüística, ¿será que estamos hablando nosotros de una distinción sexual femenina? No, estamos hablando de palabras. Y en esos términos hay que dejarlo, son figuras literarias. Expresión del lenguaje, pero no apuntan a una realidad biológico-sexual. Entonces hay que andarse con cautelas cuando nosotros, sí, en efecto, el Señor dice que recoge a sus hijos como gallina a los polluelos, pero no está haciendo una referencia a la sexualidad, está usando un género, una figura literaria para dar a entender cómo Él es de amoroso, de cuidador de sus hijos, que da el abrigo. ¿Sí ve? Entonces es importante. Una cosa es el lenguaje, otra cosa son las nociones, los significados que nos quieren introducir para deconstruir nuestras palabras, ¿no es cierto? Y meter la ideología ahí. Ahora, indudablemente, la palabra, el Génesis, afirma la igualdad básica de los dos sexos. Pero el asunto está en que la creación no se quedó como Dios la quiso, sino que se produjo la caída. Y esta noción es bien importante, porque nosotros vivimos en un mundo caído, y un mundo que se está destruyendo, y un mundo que camina en una dirección, ¿verdad?, hacia la rebelión absoluta y total en contra de Dios y contra sus hijos. Entonces, la caída, cuando se sucede la caída, se distorsiona la comprensión de la igualdad. Si nosotros podemos revisar el relato de la caída en Génesis 3, ¿qué es lo primero que ocurre en la relación de los dos? Se rompe esa unidad, ¿sí ve? Se rompe la igualdad, se ven tan diferentes que no pueden estar juntos. Toman decisiones por sí mismos, se culpan entre sí, son alienados unos de otros. Por eso es que las relaciones hombres y mujeres son tan conflictivas, pero es la consecuencia de la caída. Y a veces el mundo alcanza a mirar las consecuencias de la caída en los términos de la irreconciliable relación de los hombres y las mujeres en términos de una guerra. Pero es en el contexto de la caída, y es con Cristo que se viene a restaurar esa relación rota. ¿Sí ve? Porque Cristo perdona y la relación se reestablece en Cristo bajo el perdón y la ayuda mutua y el servicio mutuo. ¿Sí ve? Muy bien. En vez de igualdad y complementariedad, ahora lo que hay es dominio uno a otro. Se luchará por el poder, porque es una lucha de poder entre el hombre y la mujer. ¿Quién se impone más sobre el otro? El uno por la violencia, el otro por la manipulación. ¿Quién logra? El uno con las iras y el otro con el llanto. ¿Quién logra el control? ¿Quién tiene el poder? ¿Sí ve? Ya no había complementariedad e igualdad. Ahora, donde había igualdad y complementariedad, ahora hay dominio y lucha. Ese es el pecado. Ahora, la noción de que el hombre es cabeza de la mujer no se produjo en la caída. ¿Sí o no? No está explicitada en la caída.
En la caída lo que hay es un énfasis alrededor de lo que Dios había hecho bueno, le impone más, te enseñorearás, tu deseo será el de tu hombre, ¿sí ve? Vas a trabajar la tierra, antes te producía, ahora vas a sudar, antes dabas a luz con dolor, ahora te multiplicaré los dolores, ¿sí ve? Pero no ha cambiado la noción fundamental. El hombre fue creado como cabeza, y Pablo hará referencia a estos fundamentos cuando habla. El hombre no fue creado de la mujer, sino la mujer del hombre, dice, haciendo referencia a la autoridad que el hombre tiene sobre la mujer, que le ha sido dada como cabeza, no como dominio otra vez, ¿sí ve? Porque son iguales, complementarios, pero el hombre tiene una posición de responsabilidad alrededor de el cuidado de ser cabeza, así como Cristo es cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, ¿sí ve? Entonces, en Cristo, nosotros esta noción de la cabeza que se distorsiona con la caída, en Cristo se recupera cuando Pablo en Efesios hace referencia a este punto, en donde dice que la cabeza, que es Cristo, ¿no es cierto?, sigue siendo el que se enseñorea sobre el cuerpo. Pero ¿de qué manera lo hace? Ese es el punto, y así es como se restaura la relación hombre y mujer. En Efesios 5 hará precisamente referencia de eso, de que el hombre tiene que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Entregando su vida por ella, ¿sí ves? Santificándola de ese modo. Entonces, en ese sentido, el hombre es cabeza. Ya no hay más dominio, ya no hay más opresión, ya no hay mi egoísmo que prevalece, no, ya hay la actitud y el comportamiento y el lineamiento a la noción de lo que Cristo hizo por la iglesia. Y la mujer, en cambio, ¿qué hace? Se somete a la autoridad en Cristo Jesús. Si no está en Cristo Jesús, jamás una mujer se va a someter a su esposo, jamás. Es en Cristo Jesús, porque conoce la sumisión de Cristo al Padre, porque Cristo se somete absolutamente y totalmente a su Padre, aunque en la cruz dijo, Señor, esto no, pero lo hago, y se somete y se humilla plenamente, sabe lo que es la sujeción. Por eso le dice a la mujer que tiene que someterse a su esposo, así como Cristo se sometió al Padre. ¿Sí ve? ¿Por qué? Las relaciones de hombre y mujer están apuntando a la persona de Dios, ¿no es cierto? Son tres personas diferentes, pero uno, al fin. Pero no hay una igualdad llana como se pensaría que significa la igualdad. Todos iguales, todos del mismo poder, todos los mismos roles, todas las mismas nociones. No, en la Trinidad, en la santidad de la Trinidad hay diferencias de autoridad. Dios el Padre sigue siendo Padre eterno, y el Hijo sigue siendo Hijo eterno, y el Espíritu Santo se somete a los dos para exaltarles a los dos. Sin embargo, siguen siendo Dios mismo. ¿Sí ve? Lo mismo ocurre en esta institución llamada matrimonio. Pero cuando no hay Cristo, se exacerba el pecado. ¿Sí ve? Se exacerba, explotan las emociones, explota el deseo de dominio, explota el poder, explota la mentira, explota el engaño, la distorsión de las relaciones. No moleste. Muy bien. Preguntas. Ahora, siempre se habla en el Antiguo Testamento de Sebastián, la mamá, ¿dónde está? Llévale el teléfono. Sebastián está llamando. En el Antiguo Testamento a veces se hace creer que el registro del texto bíblico es súper machista. Si alguien tiene, por favor, la Biblia, Deuteronomio 31:12. Pero no es así. No es así. Sí, en efecto, encontramos nosotros que en el Antiguo Testamento el marido es el patriarca del clan, ¿no es cierto? En esos términos es el Baal de la tribu, es el señor, el gobernante de la tribu. Pero las mujeres no eran víctimas de un supuesto sistema opresor patriarcal, sino que la mujer era parte de la comunidad del pacto. ¿Qué dice Deuteronomio 31:12? Congregarás a todo el pueblo, es decir, a hombres, mujeres y niños,
y a los extranjeros que viven en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman al Señor su Dios y se dediquen a cumplir todas las palabras de esta ley. Entonces, ¿quiénes se reunían alrededor de la palabra? Todos. Las mujeres también. La palabra de Dios dignificaba a la mujer en el contexto de este clan, de este pueblo que estaba en formación. Alrededor de la palabra todos estamos en relación con Dios y juntos en igualdad de condiciones. Entonces no es que había una opresión intencionada en contra de la mujer. Decir lo contrario es no leer adecuadamente la Biblia. ¿O no encontramos nosotros la honra que Dios da al matrimonio cuando permanentemente y constantemente Dios está haciendo referencia de que Dios es el esposo e Israel es su esposa? ¿Y cómo la rescata? ¿Y cómo va tras ella? ¿Y cómo la perdona? ¿Y cómo la restaura? ¿Está o no está dando dignidad a la mujer con esa noción? ¿Sí ve? ¿Qué es lo que Dios quiere que el hombre haga? Por eso es que el matrimonio de ningún modo es un obstáculo para la liberación de la mujer, ni hay que eliminarlo precisamente porque es la causa y el motivo de la destrucción y la opresión de la mujer. Todo lo contrario. O como se exalta, por ejemplo, las relaciones sexuales en la santidad de la Escritura cuando se lee el Cantar de los Cantares, por ejemplo. O sea, aquí no hay morbo. Simplemente aquí en la Escritura se recoge la voluntad de Dios para que nosotros podamos entender todo lo que involucraba la relación de hombre y mujer en el contexto del matrimonio, apuntando hacia un solo cuerpo, una unidad indestructible, porque Dios es el que la unió. En fin, y nosotros vamos a encontrar indudablemente la actitud de Jesús con respecto a la mujer, que es nacido de mujer, pero su actitud trastoca. Y los evangelios recogen precisamente las nociones culturales, machistas, destructivas que había en la sociedad judía. Porque si no, ¿cómo podemos relatar, si no recogemos el contexto histórico, cómo relatamos la condición de esta mujer adúltera que iba a ser apedreada? Tenemos que recurrir a los datos históricos, ¿no es cierto?, al relato. Y cuando se recoge el dato histórico y el relato, indudablemente va a recoger esas nociones culturales para que podamos entender cuál fue la actitud de Jesús en eso. No es que era un relato machista. La actitud de Jesús, ¿cuál fue? Apegado a la ley. Contra lo que luchaba era con esas interpretaciones equivocadas que tenía el pueblo que se decía pueblo de Dios. En fin, y Pablo también hará algunas referencias al respecto, ¿no es cierto? Pablo destaca, ya veíamos nosotros, la igualdad del hombre y mujer en Cristo. Para la redención y para la recepción de la gracia, el hombre y la mujer es igual. Para la recepción de los dones, el hombre y la mujer es igual. En el contexto de la justificación por la sola gracia y solo por medio de la fe, hombre y mujer son iguales delante de Dios. Es el mismo trato que Dios tiene con hombres y mujeres. Ahora, como comunidad nosotros de Cristo somos copartícipes de la imagen de Dios, eso ya habíamos hablado, y somos también coherederos de la gracia de Cristo, igualito, en las mismas condiciones. Entonces, yo quisiera preguntar, ¿en qué sentido quieren encontrar estas nociones de desigualdad en el género, en el trato que Dios tiene para hombres con mujeres en la Escritura? ¿Cómo la hallan? Solamente la mala intención y un corazón torcido puede encontrar esas nociones y hacer a Dios mentiroso y a la cultura verdadera. Por eso es que nosotros decimos, hay que predicar el Evangelio. Inclusive en la iglesia hay que seguir predicando el Evangelio, porque estas ideas se han metido en la iglesia. Y hay pastores que predican estas cosas, que necesitan el Evangelio de Cristo Jesús, para que vean que solamente en Él hay la libertad plena. Pero también hay la igualdad, la complementariedad. Somos iguales, pero también nos complementamos. Somos iguales, pero no idénticos.
Somos diferentes y nos complementamos. Tenemos cualidades distintas, ¿no es cierto?, en nuestra sexualidad, lo que decíamos. Y la sexualidad no es solamente una noción genital. Es genital, es cromosómica, es gonadal, es hormonal. Hay una noción de diferenciación sexual en todos estos ámbitos. Pero también esa noción es fisiológica, esa noción también es psicológica. Pero indudablemente esa distinción, esa diferenciación en el fundamento, en el Edén, antes de la caída, no era un problema, porque claramente se complementaban. No era estereotipada culturalmente. No había una adaptación forzosa, sino que simplemente había roles asignados. Claro, Adán fue creado primero, que es uno de los argumentos de Pablo. Fue creado primero y la mujer después. Además dice, la mujer, no solamente, el hombre no solamente fue creado primero, sino que la mujer fue creada después por el hombre y para el hombre. Oh, eso es machismo. Eso es opresión, ¿sí ve? Eso es discurso ideológico. Eso es patriarcado. Pero estamos hablando del fundamento. Porque le dice al hombre, te voy a hacer una ayuda idónea. No dijo, voy a crear otro par a ti. Voy a crear otro ser para que viva en este mundo contigo. No, le dice, voy a hacerte una ayuda idónea. El hombre, Dios crea a la mujer para darle una ayuda al hombre en todo lo que el Señor le ha asignado. Y le crea a la mujer para que haga junto con Adán todo lo que Dios le asignó a este hombre, varón y varona. Entonces no hay que perder la pista en esto. El problema ahora, lo diferente, ¿no es cierto? O los niveles de autoridad, si se quiere, que sea cabeza y que el otro no sea cabeza, no significa inferioridad. Y ese es el problema ideológico que se nos mete a veces a nosotros. El Señor Jesús, siendo el Hijo, que está por debajo en autoridad del Padre, no significa que Él sea inferior al Padre, porque sigue siendo Dios. ¿No es cierto? No significa que alguien esté en la superioridad a nosotros, no significa que yo sea inferior, que yo sea menos. De ningún modo. Pero lamentablemente a veces las palabras, a veces las intenciones nos llevan a traducir en eso. Un superior es superior a mí y por eso mismo yo sigo siendo inferior y pobre de mí, no, o sea, no soy nada. Falso. Son nociones falsas. Entonces, que la mujer esté sometida no significa que sea menos, sino que esa sumisión se junta para la complementariedad. Porque si no hay eso, y creo que todos los casados hemos experimentado en eso, y más todavía en la época en que no éramos de Cristo, si no hay eso, hay una guerra. Que el hombre asuma su rol como cabeza, así como Cristo lo fue para la iglesia, y la mujer se someta, así como Cristo se sometió al Padre. Si no hay eso, es la destrucción del matrimonio. No exagero, ¿o sí? Sí. ¿Podría considerar que la mujer y el hombre se complementan, ¿verdad? Ajá. Y se podría traducir como que la mujer completa al hombre. No. ¿Para ser uno? No. ¿No? No. Porque, a ver, no nos olvidemos de este misterio, ¿no es cierto? Que es el hecho de que la unión matrimonial apunta a Dios, a las cualidades de Dios, ¿no es cierto? Entonces, el que Cristo sea diferente no significa que sin Cristo, a ver, no, voy a cometer herejías. No, más bien, pongámonos al otro lado, en los términos de la complementariedad. Es decir, Dios crea al hombre completo, ¿no es cierto?
Si podemos repasar el relato de la creación del hombre. Dice que creó todo y después le puso al hombre del polvo y tal. ¿Y el hombre qué hacía? Vivía en el huerto, completo, feliz, era amigo de Dios, etcétera. ¿No es cierto? Pero un día le dice, quiero que nombres a los animales. Y él cumple su tarea y empieza a describir los animales. León, tigre. León, leona. Tigre, tigresa. Y después Adán solo. Se da cuenta de su condición, no porque sea incompleto, sino porque en la economía de Dios, el proceso de la creación devenía por lógica en que debía ser complementado este hombre. No porque le falte algo, sino por la unidad. Así como a Cristo no le falta nada, Él es entero y completo en sí mismo. Así como el Padre es completo, entero en sí mismo, pero están juntos y juntos son una unidad, así mismo acá. ¿No es cierto? Porque otra vez se puede caer en la condición de que el hombre sin la mujer es incompleto. Entonces, si el hombre no se casa, es un perfecto animal. No es así. ¿Sí ven? No es así. ¿No es cierto? No. Sino que esa es la noción. O sea, porque si no, ¿qué podemos decir? Más o menos como dos medias naranjas. ¿No es cierto? El hombre sin la mujer es media naranja. No podemos. No es. ¿No es cierto? El desafío, o sea, realmente el misterio y la revelación de Dios es pensar que dos que son diferentes se juntan y se hacen uno. Por eso te digo que esta unidad refleja la unidad de Dios, el misterio de la unidad de Dios. Cómo dos diferentes llegan a ser uno. Y ese es el gran reto del matrimonio. Y siendo uno, tienen que criar a los hijos. ¿Sí ve? Entonces, esa es otra vez, lo que a través de esta noción en la creación se revela es que Dios nos está mostrando cómo Él es y cómo quiere que nosotros seamos. Por eso en la oración sacerdotal el Señor Jesús les dice a los discípulos, ora por los discípulos, Señor, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. La unidad en la iglesia también. ¿Sí ves? Es porque esa unidad lo que hace es reflejar la unidad de la Trinidad de Dios. Entonces, mientras más nos queremos como iglesia, por ejemplo, mientras más velamos unos por otros, mientras más nos amamos, más mostramos al mundo quién es Dios. Y eso es lo que dice, ¿no es cierto? Si el mundo les ve unidos, el mundo va a saber quién es Dios. Y lo mismo pasa con el matrimonio. ¿Sí o no? Que ese es un testimonio para los vecinos, para los parientes, para ver esa unidad en Cristo de la pareja. Es una bendición. Es una bendición. Muy bien. Ahora leamos Génesis 2, 18 al 22. El otro pasaje, y no sé si... ¿Qué hora es? No sé. Ya, todavía tengo una media horita, ¿ya? Para ir terminando estas ideas. Decíamos Génesis 2, 18 al 22. Vamos a leer. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, etcétera, etcétera, ¿cierto? Muy bien, entonces, hombres, decíamos, y mujeres son iguales, pero ahora también vemos que son diferentes. Si el Génesis 1 relacionaba la masculinidad y la feminidad con la noción de la imagen de Dios, en este relato de Génesis 10 lo que encontramos en cambio es la relación entre hombre y mujer. Crea a Eva y la trae a Adán.
Génesis 1 hace la referencia de la igualdad en masculinidad y feminidad alrededor de la imagen de Dios, que apunta a la imagen de Dios. Mientras que acá lo que encontramos en Génesis 2 es el relato de la relación entre sí. Por eso dice, carne de mi carne, huesos de mis huesos, le dice Adán. Igual pero diferente. No es que somos incompatibles, sino que esa unidad apunta a la Trinidad. ¿Cómo le puede decir hueso de mis huesos? Un esposo debe llegar a decir eso a su esposa. Eres hueso de mis huesos, sangre de mi sangre, carne de mi carne. Por eso es que, otra vez, Pablo traerá a colación esta noción. Cuando habla acerca de los esposos, dirá también esta característica, que hace referencia, dice, el hombre cuida de su cuerpo, así también tiene que cuidar a su esposa. ¿Sí ve por qué es? Carne de su carne, hueso de su hueso. Está la noción en el Antiguo Testamento, en Génesis, en los fundamentos. Entonces nosotros somos iguales por creación e iguales por redención. ¿Ve? Nos cree iguales y en la redención nos trata como iguales para salvarnos. Pero en eso no hay inferioridad, más bien hay la complementariedad, hay la mutua identidad y no se diluye la diferencia. Hay una diferencia que no se diluye, no se puede igualar. O sea, no es que un hombre que se hace mujer ya dejó de ser hombre, no se puede diluir eso. No hay cómo borrar esas distinciones. Puesto que está en el fundamento, el hombre es hombre y la mujer es mujer. No hay cómo cambiar esa realidad. Es una distinción que Dios ha marcado en los fundamentos. Dios la ha marcado. Dios hizo esa separación, esa distinción. ¿No es cierto? Dios nos creó para reconocer las diferencias, no para eliminarlas. Y nos dio también roles a cada cual para las responsabilidades que teníamos en cuanto al dominio de la creación. Ahora, como veíamos, ¿no es cierto?, los feministas y las feministas desconfían de cualquier intento de definir la feminidad, porque sostienen que quien define siempre es el hombre. Una encomienda, un encargo agradable, ¿no es cierto? Y Dios, eran cuatro. Y Dios le da dominio también, ¿no es cierto? Dios les dio y Dios les da ahora también el dominio sobre la creación. Esos son los fundamentos. Hombre y mujer son portadores de la imagen de Dios. Eso no significa que Dios sea un hombre, digamos un hombre y una mujer en los términos de la distinción sexual. Pero es la noción de la masculinidad que está detrás. ¿Por qué nosotros sabemos que a pesar de que Dios le hizo al hombre y a la mujer a su imagen, no podemos hablar de diosa? ¿Por qué? La Biblia le habla de Padre eterno y el orden de la creación, pero la Biblia se dirige a Dios como Padre. Jesús dice que le digamos Padre nuestro. O sea, aquí no hay confusión. A pesar de que Él nos ha creado como varón y varona a su imagen, y a pesar de la diferencia que varón y varona tiene, refleja la imagen de Dios, no significa que el que crea tenga esa distinción sexual. La imagen de Dios no hay que buscarla en la temática de la sexualidad. Espiritual, pero también física, o sea, en términos de lo espiritual, así como seremos espirituales en la glorificación, porque ya no seremos, nuestros cuerpos carnales habrán sido transformados y vamos a ser ya hombres y mujeres espirituales plenamente, en alma, en cuerpo y en espíritu, somos espirituales, aunque ahora somos y estamos en proceso de glorificación. ¿No es cierto? Y esa distinción, espíritu, alma, o cuerpo y espíritu, todavía nos provoca esa confusión. Sin embargo, Adán y Eva todavía no habían pecado y esa noción estaba clarísima en ellos, que ellos reflejaban la imagen de Dios, eran la imagen de Dios, el uno como mujer y el otro como hombre. ¿No es cierto?
podemos decir, en santidad, en la santidad del huerto del Edén. Pero a veces nosotros nos perdemos en estas nociones a consecuencia de nuestra carnalidad, ¿verdad? Pero evidentemente cuando estamos glorificados nosotros vamos a saber plenamente que no hay esas distinciones cuerpo y alma, espiritual y material, no. Entonces, ambos reflejan la imagen de Dios. Sí. Precisamente en esto se basan los defensores de Claro. la género, en el sentido de que inclusive hay grafitis que dicen Dios es en género, o Claro. que es hombre o que es mujer. En ese caso nosotros, así profundamente y basándonos en la palabra, ¿cómo tendríamos que responder? Bueno, lo que nosotros hacemos es responder con la palabra, porque primero, otra vez, ¿no es cierto? Cuando quieren llevarte, conducirte a esa discusión, usan la de hecho. Dios, ¿qué género tuvo? Primer error si respondes a esa pregunta. El término género. No debes usar. Entonces, ¿qué sexo tiene? El sexo está condicionado a la condición fisiológica, ¿cierto? Y Dios es espíritu. Lo que nosotros decimos es lo que la palabra dice acerca de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, se refiere a Dios como Padre, y eso yo creo. Y la paternidad es una relación de masculinidad, no es una relación de feminidad, porque la relación de feminidad es diosa, sería diosa o madre, pero no es. La Escritura claramente, la masculinidad se ve enfatizada por la noción del término Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí ve? Entonces hay un fuerte énfasis bíblico alrededor de la noción de este Dios que se revela. Este es el Dios. Cualquier otra cosa no es el Dios verdadero y es otro Dios. Algunos incrédulos también dicen, no, en ese Dios yo no creo. Yo creo en el Dios de amor, de la igualdad, del respeto. Ese Dios, perfecto, quédese con ese Dios. Pero ese no es el Dios cristiano ni el Dios de la Biblia, punto. ¿No es cierto? Entonces, esta noción de la imagen de Dios muestra nuestra humanidad, que viene siendo el reflejo de la naturaleza de Dios. ¿Cómo nosotros sabemos que nuestra humanidad refleja esa noción de la naturaleza divina? En que Dios se hizo hombre. ¿Sí ve? Adopta nuestra humanidad y la reivindica, la salva, la redime. Por eso es que cuando hemos sido creados en nuestra humanidad, nosotros reflejamos esa unidad que tenemos como hombre y mujer en cuanto a la imagen de Dios. Ahora, nosotros no solamente guardamos igualdad, sino también somos plurales. Y la pluralidad, hombre y mujer, también apunta a una pluralidad del quien nos creó. ¿Se puede ser uno y diferente a la vez? Dios dice que sí, porque Él lo es. Él es uno, pero es Padre, Hijo y Espíritu Santo a la vez. Esa comunidad divina, esa comunidad de amor que es Dios en las tres personas, es lo que se refleja en la unidad del hombre y mujer en matrimonio. Por eso dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, porque esa unidad de los diversos, de los diferentes, apunta a esa noción de la deidad de Dios en cuanto diferente y uno a la vez. ¿Sí ve? No hay institución humana ni relación humana que refleje esa unidad de lo que es Dios, solo al matrimonio. Porque el Señor en el matrimonio le imprime esa característica, esa cualidad de lo que Él es Él. Por eso es que nosotros reflejamos a Dios, no solamente como individuos, sino como unidad. Y ahí le dice, pues Adán, no es bueno que el hombre esté solo, te voy a dar una mujer. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, en ese sentido, debemos nosotros andarnos con cautela. El leccionario del lenguaje inclusivo del Consejo Nacional de Iglesias de los Estados Unidos, por ejemplo, cambia a Dios y lo traduce, cuando aparece el término Dios, le pone Padre, Madre. Cuando aparece el nombre de Cristo, haciendo referencia al Hijo de Dios, le pone Only Child.
¿Qué significa, qué se traduciría eso? ¿Ah? Only child, único descendiente sería only child es la noción de que no es ni hombre ni mujer, no hace referencia, ¿sí ve? Es solamente un niño. La palabra correcta sería only son, pero no le ponen. No le ponen son, es only child, porque hay una diferencia entre son y child, porque el child es más genérico, mientras que son es el hijo varón. ¿Ve? Entonces así es como le traduce. Entonces no hay derecho a que quienes se dicen cristianos introduzcan este lenguaje en la Biblia, porque la Biblia no lo refleja de ningún modo. Jesús es hombre y llamó a su padre Abba Padre, con la noción de masculinidad. Él es el Hijo y Dios es el Padre nuestro. Eso no se puede cambiar. Son nociones fundamentales de la revelación de Dios. ¿No es cierto? Como Dios es el que se ha dado a conocer a los hombres, no los hombres alcanzaron a conocer a Dios. Por eso es que Dios se revela como lo que Él es, y Él es Padre. Y no hay vuelta acá. Por eso yo les decía que la Iglesia Católica, por ejemplo, tiene, se tropieza en su propia lengua. Porque al introducir la noción de María como la Madre de Dios, está introduciendo un problema que finalmente deriva en esto, precisamente. Son nociones de género. Aunque no son de la ideología de género, introducen. Es co-redentora. Ellos dicen, por ejemplo, para combatir la ideología de género, que Dios ha dignificado a la mujer. ¿De qué manera? En la persona de María, al hacerla la salvadora, la que perdona los pecados de los hombres. ¿Sí ve? Entonces, nuestra relación con el movimiento pro vida, pro familia, debe estar marcado por ciertas líneas rojas que nosotros no vamos a atravesar. O sea, sí compartimos nuestra lucha en contra de un movimiento ciudadanamente, pero no compartimos la doctrina de algunos de los grupos que marcharon. Nosotros somos evangélicos y bíblicos. Punto. ¿Verdad? Entonces hay que marcar estos términos. ¿Por qué? Porque se introduce al interior de la iglesia. ¿Sí ve? Estas nociones. Ahora, lo que decíamos, ¿no es cierto? Hay pasajes en la Escritura que destacan con términos femeninos asignados a Dios. Por ejemplo, en el canto de Moisés dice: Jehová, Padre y Protector, Dios que te dio la vida. Si bien es cierto, apunta precisamente a la creación, pero también está señalando la noción de que es la mujer la que da a luz. Y se dice, ¿no? Ella te ha dado la vida. Entonces son expresiones que se utilizan para referirse a algo, pero no porque Dios sea femenino, sino por la implicación de lo que eso significa, para que nos quede claro un poco más a nosotros que Él nos ha dado la vida, ¿verdad? O como aquel, lo que cita, como aquel a quien consuela su madre, así es, les consolaré a vosotros. ¿Sí ve? Así como aquel a quien consuela su madre. Por usar esa expresión lingüística, ¿será que estamos hablando nosotros de una distinción sexual femenina? No, estamos hablando de palabras. Y en esos términos hay que dejarlo, son figuras literarias. Expresión del lenguaje, pero no apuntan a una realidad biológico-sexual. Entonces hay que andarse con cautelas cuando nosotros, sí, en efecto, el Señor dice que recoge a sus hijos como gallina a los polluelos, pero no está haciendo una referencia a la sexualidad, está usando un género, una figura literaria para dar a entender cómo Él es de amoroso, de cuidador de sus hijos, que da el abrigo. ¿Sí ve? Entonces es importante. Una cosa es el lenguaje, otra cosa son las nociones, los significados que nos quieren introducir para deconstruir nuestras palabras. ¿No es cierto? Y meter la ideología ahí. Ahora, indudablemente, la palabra, el Génesis, afirma la igualdad básica de los dos sexos. Pero el asunto está en que la creación no se quedó como Dios la quiso, sino que se produjo la caída. Y esta noción es bien importante, porque nosotros vivimos en un mundo caído.
y un mundo que se está destruyendo, y un mundo que camina en una dirección, ¿verdad?, hacia la rebelión absoluta y total en contra de Dios y contra sus hijos. Entonces, la caída, cuando se sucede la caída, se distorsiona la condición, la comprensión de la igualdad. Si nosotros podemos revisar el relato de la caída en Génesis 3, ¿qué es lo primero que ocurre en la relación de los dos? Se rompe esa unidad, ¿sí ve? Se rompe la igualdad, se ven tan diferentes que no pueden estar juntos. Toman decisiones por sí mismos, se culpan entre sí, son alienados unos de otros. Por eso es que las relaciones hombres y mujeres son tan conflictivas, pero es la consecuencia de la caída. Y a veces el mundo alcanza a mirar las consecuencias de la caída en los términos de la irreconciliable relación de los hombres y las mujeres en términos de una guerra. Pero es en el contexto de la caída y es con Cristo que se viene a restaurar esa relación rota. ¿Sí ve? Porque Cristo perdona y la relación se reestablece en Cristo bajo el perdón y la ayuda mutua y el servicio mutuo. ¿Sí ve? Muy bien. En vez de igualdad y complementariedad, ahora lo que hay es dominio uno a otro. Se luchará por el poder, porque es una lucha de poder entre el hombre y la mujer. ¿Quién se impone más sobre el otro? El uno por la violencia, el otro por la manipulación. ¿Quién logra? El uno con las iras y el otro con el llanto. ¿Quién logra el control? ¿Quién tiene el poder? ¿Sí ve? Ya no había complementariedad e igualdad. Ahora, donde había igualdad y complementariedad, ahora hay dominio y lucha. Ese es el pecado. Ahora, la noción de que el hombre es cabeza de la mujer no se produjo en la caída. ¿Sí o no? No está explicitada en la caída. En la caída lo que hay es un énfasis alrededor de lo que Dios había hecho bueno, le impone más, te enseñorearás, tu deseo será el de tu hombre. ¿Sí ve? Vas a trabajar la tierra, antes te producía, ahora vas a sudar. Antes dabas a luz con dolor, ahora te multiplicaré los dolores. ¿Sí ve? Pero no ha cambiado la noción fundamental. El hombre fue creado como cabeza, y Pablo hará referencia a estos fundamentos cuando habla. El hombre no fue creado de la mujer, sino la mujer del hombre, dice. Haciendo referencia a la autoridad que el hombre tiene sobre la mujer, que le ha sido dada como cabeza, no como dominio otra vez, ¿sí ve? Porque son iguales, complementarios, pero el hombre tiene una posición de responsabilidad alrededor de el cuidado de ser cabeza, así como Cristo es cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. ¿Sí ve? Entonces, en Cristo, nosotros esta noción de la cabeza que se distorsiona con la caída, en Cristo se recupera cuando Pablo en Efesios hace referencia a este punto, en donde dice que la cabeza, que es Cristo, ¿no es cierto?, sigue siendo el que se enseñorea sobre el cuerpo. Pero ¿de qué manera lo hace? Ese es el punto. Y así es como se restaura la relación hombre y mujer. En Efesios 5 hará precisamente referencia de eso, de que el hombre tiene que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Entregando su vida por ella. ¿Sí ves? Santificándola de ese modo. Entonces, en ese sentido, el hombre es cabeza. Ya no hay más dominio. Ya no hay más opresión. Ya no hay mi egoísmo que prevalece, no, ya hay la actitud y el comportamiento y el lineamiento a la noción de lo que Cristo hizo por la iglesia. Y la mujer, en cambio, ¿qué hace? Se somete a la autoridad en Cristo Jesús. Si no está en Cristo Jesús, jamás una mujer se va a someter a su esposo, jamás. Es en Cristo Jesús, porque conoce la sumisión de Cristo al Padre, porque Cristo se somete absolutamente y totalmente a su Padre. Aunque en la cruz dijo, Señor, esto no, pero lo hago, y se somete y se humilla plenamente. Sabe lo que es la sujeción, por eso le dice a la mujer que tiene que someterse a su esposo, así como Cristo se sometió al Padre. ¿Sí ve? ¿Por qué? Las relaciones de hombre y mujer están apuntando a la persona de Dios.
¿No es cierto? Dios son tres personas diferentes, pero uno, al fin. Pero no hay una igualdad llana como se pensaría que significa la igualdad. Todos iguales, todos del mismo poder, todos los mismos roles, todas las mismas nociones. No, en la Trinidad, en la santidad de la Trinidad hay diferencias de autoridad. Dios el Padre sigue siendo Padre eterno. Y el Hijo sigue siendo Hijo eterno. Y el Espíritu Santo se somete a los dos para exaltarles a los dos. Sin embargo, siguen siendo Dios mismo. ¿Sí ve? Lo mismo ocurre en esta institución llamada matrimonio. Pero cuando no hay Cristo, se exacerba el pecado. ¿Sí ve? Se exacerba, explotan las emociones, explota el deseo de dominio, explota el poder, explota la mentira, explota el engaño, la distorsión de las relaciones. No moleste. Muy bien. Preguntas. Ahora, siempre se habla en el Antiguo Testamento de Sebastián, la mamá, ¿dónde está? Llévale el teléfono. Sebastián está llamando. En el Antiguo Testamento a veces se hace creer que el registro del texto bíblico es súper machista. Si alguien tiene por favor la Biblia, Deuteronomio 31:12. Pero no es así. No es así. Sí, en efecto, encontramos nosotros que en el Antiguo Testamento el marido es el patriarca del clan, ¿no es cierto? En esos términos es el Baal de la tribu, es el señor, el gobernante de la tribu. Pero las mujeres no eran víctimas de un supuesto sistema opresor patriarcal, sino que la mujer era parte de la comunidad del pacto. ¿Qué dice Deuteronomio 31:12? Congregarás a todo el pueblo, es decir, a hombres, mujeres y niños, y a los extranjeros que vivan en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman al Señor su Dios, y se dediquen a cumplir todas las palabras de esta ley. Entonces, ¿quiénes se reunían alrededor de la palabra? Todos. Las mujeres también. La palabra de Dios dignificaba a la mujer en el contexto de este clan, de este pueblo que estaba en formación. Alrededor de la palabra todos estamos en relación con Dios y juntos en igualdad de condiciones. Entonces no es que había una opresión intencionada en contra de la mujer. Decir lo contrario es no leer adecuadamente la Biblia. ¿O no encontramos nosotros la honra que Dios da al matrimonio cuando permanentemente y constantemente Dios está haciendo referencia de que Dios es el esposo e Israel es su esposa? ¿Y cómo la rescata? ¿Y cómo va tras ella? ¿Y cómo la perdona? ¿Y cómo la restaura? ¿Está o no está dando dignidad a la mujer con esa noción? ¿Sí ve? ¿Qué es lo que Dios quiere que el hombre haga? Por eso es que el matrimonio de ningún modo es un obstáculo para la liberación de la mujer, ni hay que eliminarlo precisamente porque es la causa y el motivo de la destrucción y la opresión de la mujer. Todo lo contrario. O como se exalta, por ejemplo, las relaciones sexuales en la santidad de la Escritura cuando se lee el Cantar de los Cantares, por ejemplo. O sea, aquí no hay morbo. Simplemente aquí en la Escritura se recoge la voluntad de Dios para que nosotros podamos entender todo lo que involucraba la relación de hombre y mujer en el contexto del matrimonio, apuntando hacia un solo cuerpo, una unidad indestructible, porque Dios es el que la unió. En fin, y nosotros vamos a encontrar indudablemente la actitud de Jesús con respecto a la mujer, que es nacido de mujer, pero su actitud trastoca. Y los evangelios recogen precisamente las nociones culturales, machistas, destructivas que había en la sociedad judía. Porque si no, ¿cómo podemos relatar, si no recogemos el contexto histórico, cómo relatamos la condición de esta mujer adúltera que iba a ser apedreada? Tenemos que recurrir a los datos históricos, ¿no es cierto?, al relato. Y cuando se recoge el dato histórico y el relato, indudablemente va a recoger esas nociones culturales para que podamos entender cuál fue la actitud de Jesús en eso. No es que era un relato machista.
La actitud de Jesús, ¿cuál fue? Apegado a la ley. Contra lo que luchaba era con esas interpretaciones equivocadas que tenía el pueblo que se decía pueblo de Dios. En fin, y Pablo también hará algunas referencias al respecto, ¿no es cierto? Pablo destaca, ya veíamos nosotros, la igualdad del hombre y mujer en Cristo. Para la redención y para la recepción de la gracia, el hombre y la mujer es igual. Para la recepción de los dones, el hombre y la mujer es igual. En el contexto de la justificación por la sola gracia y solo por medio de la fe, hombre y mujer son iguales delante de Dios. Es el mismo trato que Dios tiene con hombres y mujeres. Ahora, como comunidad nosotros de Cristo somos copartícipes de la imagen de Dios, eso ya habíamos hablado, y somos también coherederos de la gracia de Cristo, igualito, en las mismas condiciones. Entonces, yo quisiera preguntar, ¿en qué sentido quieren encontrar estas nociones de desigualdad en el género, en el trato que Dios tiene para hombres con mujeres en la Escritura? ¿Cómo la hallan? Solamente la mala intención y un corazón torcido puede encontrar esas nociones y hacer a Dios mentiroso y a la cultura verdadera. Por eso es que nosotros decimos, hay que predicar el Evangelio. Inclusive en la iglesia hay que seguir predicando el Evangelio, porque estas ideas se han metido en la iglesia. Y hay pastores que predican estas cosas, que necesitan el Evangelio de Cristo Jesús, para que vean que solamente en Él hay la libertad plena. Pero también hay la igualdad, la complementariedad. Somos iguales, pero también nos complementamos. Somos iguales, pero no idénticos. Somos diferentes y nos complementamos. Tenemos cualidades distintas, ¿no es cierto?, en nuestra sexualidad, lo que decíamos. Y la sexualidad no es solamente una noción genital. Es genital, es cromosómica, es gonadal, es hormonal. Hay una noción de diferenciación sexual en todos estos ámbitos. Pero también esa noción es fisiológica, esa noción también es psicológica. Pero indudablemente esa distinción, esa diferenciación en el fundamento, en el Edén, antes de la caída, no era un problema, porque claramente se complementaban. No era estereotipada culturalmente. No había una adaptación forzosa, sino que simplemente había roles asignados. Claro, Adán fue creado primero, que es uno de los argumentos de Pablo. Fue creado primero y la mujer después. Además dice, la mujer, el hombre no solamente fue creado primero, sino que la mujer fue creada después por el hombre y para el hombre. Oh, eso es machismo. Eso es opresión, ¿sí ve? Eso es discurso ideológico. Eso es patriarcado. Pero estamos hablando del fundamento. Porque le dice al hombre, te voy a hacer una ayuda idónea. No dijo, voy a crear otro par a ti. Voy a crear otro ser para que viva en este mundo contigo. No, le dice, voy a hacerte una ayuda idónea. El hombre, Dios crea a la mujer para darle una ayuda al hombre en todo lo que el Señor le ha asignado, y le crea a la mujer para que haga junto con Adán todo lo que Dios le asignó a este hombre, varón y varona. Entonces no hay que perder la pista en esto. El problema ahora, lo diferente, ¿no es cierto?, o los niveles de autoridad, si se quiere, que sea cabeza y que el otro no sea cabeza, no significa inferioridad. Y ese es el problema ideológico que se nos mete a veces a nosotros. El Señor Jesús, siendo el Hijo, que está por debajo en autoridad del Padre,
no significa que Él sea inferior al Padre, porque sigue siendo Dios, ¿no es cierto? No significa que alguien esté en la superioridad a nosotros, no significa que yo sea inferior, que yo sea menos, de ningún modo. Pero lamentablemente a veces las palabras, a veces las intenciones nos llevan a traducir en eso. Un superior es superior a mí y por eso mismo yo sigo siendo inferior y pobre de mí, no, o sea, no soy nada. Falso, son nociones falsas. Entonces, el que la mujer esté sometida no significa que sea menos, sino que esa sumisión se junta para la complementariedad. Porque si no hay eso, y creo que todos los casados hemos experimentado en eso, y más todavía en la época en que no éramos de Cristo, si no hay eso, hay una guerra. Que el hombre asuma su rol como cabeza, así como Cristo lo fue para la iglesia, y la mujer se someta, así como Cristo se sometió al Padre. Si no hay eso, es la destrucción del matrimonio. No exagero, ¿o sí? Sí. ¿Podría considerar que la mujer y el hombre se complementan, ¿verdad? Ajá. Y se podría traducir como que la mujer completa al hombre. No. ¿Para ser uno? No. ¿No? No. Porque, a ver, no nos olvidemos de este misterio, ¿no es cierto? Que es el hecho de que la unión matrimonial apunta a Dios, a las cualidades de Dios, ¿no es cierto? Entonces, el que Cristo sea diferente no significa que sin Cristo, a ver, no, voy a cometer herejías. No, más bien, pongámonos al otro lado, en los términos de la complementariedad. Es decir, Dios crea al hombre completo, ¿no es cierto? Si podemos repasar el relato de la creación del hombre. Dice que creó todo y después le puso al hombre del polvo y tal. ¿Y el hombre qué hacía? Vivía en el huerto, completo, feliz, era amigo de Dios, etcétera, ¿no es cierto? Pero un día le dice, quiero que nombres a los animales. Y él cumple su tarea y empieza a describir los animales. León, tigre. León, leona. Tigre, tigresa. Y después Adán solo. Se da cuenta de su condición, no porque sea incompleto, sino porque en la economía de Dios el proceso de la creación devenía por lógica en que debía ser complementado este hombre, no porque le falte algo, sino por la unidad. Así como a Cristo no le falta nada, Él es entero y completo en sí mismo, así como el Padre es completo, entero en sí mismo, pero están juntos y juntos son una unidad, así mismo acá. ¿No es cierto? Porque otra vez se puede caer en la condición de que el hombre sin la mujer es incompleto. Entonces, si el hombre no se casa, es un perfecto animal. No es así. ¿Sí ven? No es así. ¿No es cierto? No. Sino que esa es la noción. O sea, porque si no, ¿qué podemos decir? Más o menos como dos medias naranjas. ¿No es cierto? El hombre sin la mujer es media naranja. No podemos. No es, ¿no es cierto? El desafío, o sea, realmente el misterio y la revelación de Dios es pensar que dos que son diferentes se juntan y se hacen uno. Por eso te digo que esta unidad refleja la unidad de Dios, el misterio de la unidad de Dios. Cómo dos diferentes llegan a ser uno. Y ese es el gran reto del matrimonio. Y siendo uno, tienen que criar a los hijos. ¿Sí ve? Entonces, esa es otra vez, lo que a través de esta noción en la creación se revela es que Dios nos está mostrando cómo Él es y cómo quiere que nosotros seamos. Por eso en la oración sacerdotal el Señor Jesús les dice a los discípulos, ora por los discípulos, Señor, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. La unidad en la iglesia también. ¿Sí ves? Es porque esa unidad lo que hace es reflejar la unidad de la Trinidad de Dios.
Entonces, mientras más nos queremos, como iglesia, por ejemplo, mientras más velamos unos por otros, mientras más nos amamos, más mostramos al mundo quién es Dios. Y eso es lo que dice, ¿no es cierto? Si el mundo les ve unidos, el mundo va a saber quién es Dios. Lo mismo pasa con el matrimonio. ¿Sí o no? Que ese es un testimonio para los vecinos, para los parientes, para ver esa unidad en Cristo de la pareja. Es una bendición, es una bendición. Muy bien, ahora leamos Génesis 2, 18 al 22, el otro pasaje, y no sé si, ¿qué hora es? No sé. Ya todavía tengo una media horita ya, para ir terminando estas ideas. Decíamos Génesis 2, 18 al 22. Vamos a leer. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, etcétera, etcétera, ¿cierto? Muy bien, entonces, hombres, decíamos, y mujeres son iguales, pero ahora también vemos que son diferentes. Si el Génesis 1 relacionaba la masculinidad y la feminidad con la noción de la imagen de Dios, en este relato de Génesis 10 lo que encontramos en cambio es la relación entre hombre y mujer. Crea a Eva y la trae a Adán. Génesis 1 hace la referencia de la igualdad en masculinidad y feminidad alrededor de la imagen de Dios, que apunta a la imagen de Dios. Mientras que acá lo que encontramos en Génesis 2 es el relato de la relación entre sí. Por eso dice, carne de mi carne, huesos de mis huesos, le dice Adán. Igual pero diferente. No es que somos incompatibles, sino que esa unidad apunta a la Trinidad. ¿Cómo le puede decir hueso de mis huesos? Un esposo debe llegar a decir eso a su esposa. Eres hueso de mis huesos, sangre de mi sangre, carne de mi carne. Por eso es que, otra vez, Pablo traerá a colación esta noción. Cuando habla acerca de los esposos, dirá también esta característica, que hace referencia, dice, el hombre cuida de su cuerpo, así también tiene que cuidar a su esposa. ¿Sí ve por qué es? Carne de su carne, hueso de su hueso. Está la noción en el Antiguo Testamento, en Génesis, en los fundamentos. Entonces nosotros somos iguales por creación e iguales por redención. ¿Ve? Nos cree iguales y en la redención nos trata como iguales para salvarnos. Pero en eso no hay inferioridad, más bien hay la complementariedad, hay la mutua identidad y no se diluye la diferencia. Hay una diferencia que no se diluye, no se puede igualar. O sea, no es que un hombre que se hace mujer ya dejó de ser hombre, no se puede diluir eso. No hay cómo borrar esas distinciones. Puesto que está en el fundamento, el hombre es hombre y la mujer es mujer. No hay cómo cambiar esa realidad. Es una distinción que Dios ha marcado en los fundamentos. Dios la ha marcado. Dios hizo esa separación, esa distinción. ¿No es cierto? Dios nos creó para reconocer las diferencias, no para eliminarlas. Y nos dio también roles a cada cual para las responsabilidades que teníamos en cuanto al dominio de la creación. Ahora, como veíamos, ¿no es cierto?, los feministas y las feministas desconfían de cualquier intento de definir la feminidad, porque sostienen que quien define siempre es el hombre.